sea A un número positivo. Vamos a probar que 1 entre A más 1 es menor que el logaritmo natural de A más 1 menos el logaritmo natural de A, y a su vez esto es menor que 1 entre A. Entonces, para probar esto vamos a utilizar el teorema del valor medio. Entonces, pongámonos en contexto. Para el teorema del valor medio necesito una función que esté definida en un intervalo cerrado en los reales, tal que f sea continua en el intervalo cerrado. Es lo primero que necesito. Que f sea continua en el intervalo cerrado a, b. Y aparte necesito que f sea derivable en el intervalo abierto. Derivable en el intervalo a, b. Entonces el teorema del valor medio me dice que existe un valor c en el intervalo abierto a, b, tal que sucede lo siguiente. Tal que f' evaluado en el valor c sea igual a f evaluado en b menos f evaluado en a entre b menos a. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio, ¿no? Entonces lo voy a aplicar en este ejercicio para demostrar la desigualdad que quiero. Entonces, empecemos nombrando a, sea a un número mayor que 0. Entonces definimos como f a la siguiente función. F va a ir del intervalo a, a más 1 cerrado en los reales, ¿de acuerdo? Entonces claramente dada por el logaritmo natural de x. F de x va a ser igual al logaritmo natural de x, ¿de acuerdo? Entonces claramente f es continua en su dominio, ¿no? F es continua en el intervalo a, a más 1. Y es derivable en el intervalo a, a más 1. Entonces, como esta f cumple las hipótesis del teorema del valor medio, pues vamos a aplicarlo. Entonces, por el teorema del valor medio, sabemos que existe un número c que va a estar en el intervalo a, a más 1. Tal que, ¿qué cosa? Tal que lo que dijimos, ¿no? Tal que f' evaluado en c sea igual a f evaluado en este extremo menos f evaluado en este extremo entre la resta de los extremos, ¿no? A más 1 menos a. El teorema lo enuncié cuando aquí había a y cuando aquí había b. Recordamos que era f de b menos f de a entre b menos a. Pero en este caso nuestro b es a más 1. Por eso lo puse así, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué son estas cosas. Pues notemos que f' de c, ¿quién es la derivada del logaritmo? Pues la derivada del logaritmo es 1 entre x. Por tanto, f' de c es 1 entre c. F de a más 1 pues es el logaritmo de a más 1. Y f de a, que es lo que tengo aquí, pues es el logaritmo natural de a. Y noten que abajo pues se me restan las a's aquí. Entonces solamente me queda entre 1, pero pues no lo ponemos, ¿no? Eso quiere decir que 1 entre c es igual a esta cosa que tenemos aquí. Entonces nos quedamos en esta igualdad. Entonces ahora lo que voy a ver es cómo es 1 entre c. Entonces recordemos que el valor c se tomó en el intervalo a, a más 1. El teorema de valor medio me asegura que el valor c existe en este intervalo. Pero si c existe en este intervalo, quiere decir que c es menor que a más 1 y es mayor que a. Entonces recordemos, como a es mayor que 0, todos estos números son positivos. Por tanto, esta desigualdad me implica que 1 entre c es mayor que 1 entre a más 1,
y menor que 1 entre A. Simplemente de acá pasen dividiendo el C y la A dividiendo y obtienen esto de acá. Y en caso contrario, fíjense en esta desigualdad, pasen C dividiendo al lado derecho y A más 1 dividiendo al lado izquierdo y obtienen esta desigualdad de acá. Entonces obtengo esta desigualdad, pero recordemos que allá arriba habíamos dicho que 1 entre C era el logaritmo natural de A más 1 menos el logaritmo natural de A. Entonces esto me dice que esto es mayor que 1 entre A más 1 y menor que 1 entre A. Pero si notan, esta es la desigualdad que queríamos probar. Por tanto, hemos terminado.